Estuvimos desde el primer día acompañando el reclamo de los trabajadores y las trabajadoras de PepsiCo. Lo que vimos hoy, creo que bueno, las imágenes son muy claras, la brutalidad de la represión policial, una respuesta por parte del gobierno de Macri y de Vidal al reclamo de las trabajadoras y los trabajadores, que es mantener su fuente de trabajo. Digo, porque hoy escuchamos este argumento realmente increíble, ¿no? De que hay un problema ambiental en la planta, esa excusa para... El argumento del fiscal verdaderamente no tiene ningún sustento. Lo que hicieron fue verdaderamente a pedido de la patronal de PepsiCo, una multinacional que ganó en el mundo el año pasado 10.200 millones de dólares. O sea, ellos no hicieron, ni siquiera hicieron un preventivo de crisis previamente al cierre de la planta como para plantear algún tipo de crisis, porque no la tienen. Digo, es todo trucho y el Ministerio de Trabajo avaló esto. No solo eso, sino que en toda esta situación, las trabajadoras hicieron una carta a la gobernadora María Eugenia Vidal. Esta fue la respuesta, lo vimos, los palos, las balas, los gases. Y te digo más, la jueza no nos recibió, fuimos con Miriam Bregman, con mi compañera... Andrea Rodríguez Mentats. Exactamente, fuimos con mi compañera Miriam Bregman a acompañar a las trabajadoras a una delegación para entrevistarnos, para plantearle que la situación de darse este desalojo era grave, y lo vimos, ¿no? Con heridos, porque creo que lo que ha mostrado esto es la disposición de un gobierno a avanzar con los despidos, a avanzar contra los derechos de los trabajadores, un sindicalismo cómplice, ¿no? Un sindicalismo cómplice de las conducciones, el de Daer y la CGT. O sea, el sindicato de los de la producción de alimentos, ¿no? Que claro, es el que estaba supuestamente representando a los trabajadores. Que la respuesta que dio a los trabajadores cuando recurrieron al sindicato, al plenario del sindicato, fue que solamente se podían aceptar indemnizaciones. Y escuchamos cómo explicaban miembros de la comisión interna, compañeros que estaban allí luchando por su fuente de trabajo, que verdaderamente, o sea, hoy aceptar una indemnización que se te acaba pronto, después ¿qué haces? ¿No? Y muchas mujeres, muchos trabajadores estaban explicando esto. 20 años de trabajo. Nicolás, eso se explicó porque de hecho hoy uno de los datos era que el 80% de los trabajadores, de esos 600 trabajadores, firmaron ante el Ministerio de Trabajo la aceptación de la indemnización, que en muchos casos fue del doble del convenio. Bueno, ahora, ¿de cuánto estamos hablando? Porque no es lo mismo tener hoy un monto en el bolsillo que tener un puesto de trabajo que te garantice todos los meses un salario, ¿no? No, y una estabilidad que hace que vos tenés una perspectiva, ¿no? Y eso creo que está claro. La empresa trasladó muchas de las líneas de producción a Mar del Plata. Y quiero desmentir algo, nunca hubo ninguna oferta de parte de la empresa para trasladar a los trabajadores, jamás. Dijeron, ¿eso no existió? No, jamás, pero jamás. Eso es una mentira que circuló en algunos medios de comunicación. La empresa dejó un cartelito de un día para el otro y los trabajadores quedaban en la calle. Entonces, pero creo que lo que ha sucedido hoy, a nosotros nos están llegando todo el tiempo mensajes de solidaridad. La respuesta que hay es de rechazo y de ponerse a disposición de muchos sectores. Estábamos allí unos minutos después de lo que había sucedido y venían personas y se acercaban a solidarizarse. Es decir, la bronca que hay es enorme. Trabajadores de Cresta Roja, que fueron reprimidos por el gobierno de Macri también, mandaron su solidaridad desde su trabajo, con un cartel. Tenemos inmensas muestras de solidaridad y de decir, basta, no puede ser que los trabajadores que reclamamos por lo nuestro tengamos la respuesta de la represión de la policía, de la gendarmería, enviada por el gobierno. Fuerza para pelear hay, lo que nos quieren convencer es que hay que agachar la cabeza, agarrar un poquito más de lo que correspondería por ley de la indemnización. Lo que corresponde es que los trabajadores puedan tener un salario digno, puedan conservar su fuente de trabajo, que es lo único que tienen para darle de comer a sus hijos. No quedarse en la calle, aceptar de una empresa que, como decía anteriormente, el año pasado en todo el mundo ganó 10.200 millones de dólares. Fabio, Nicolás, mira, antes de hacerte la pregunta, lo que sí te quiero comentar es que, si vos me preguntas de qué lado estoy, de la empresa o del trabajador, te voy a decir 100.000 millones de veces el lado del trabajador. Lo que sí me gustaría que aclares, como para entender un poco, recién vos hablabas con Damián, hubo muchos casos que recibieron doble indemnización. ¿Y es cierto que los trabajadores también reciben el plan de prepago para ellos y su familia hasta abril de 2018 o esto no es así?
No, mirá, no, yo no tengo ¿Sabés conocimiento por de qué que te sea de pregunto esa esto, Nicolás? manera. Porque obviamente uno quiere preservar la fuente de trabajo, pero ante el peor de los casos, que es el despido, de alguna manera se los recompensa. ¿Es así o no es así? Mira, yo no tengo conocimiento de que sea verdaderamente de esa manera, ¿no? Ahora bien, creo que como muchos trabajadores que aceptaron la indemnización y se solidarizaron igualmente con sus compañeros que continuaron con la pelea, ¿no? Ellos consiguieron con un petitorio de firmas un montón de avales de trabajadores que tuvieron que aceptar. Pero, a ver, muchas veces pasa esa situación y nosotros creemos que se debe a que cuando vos tenés el sindicato que patea para el lado de la patronal, cuando tenés el gobierno que no te quiere atender, que no te quiere escuchar, te manda la represión. Bueno, es una presión muy grande, ¿no? Es una presión muy grande. Igual hoy también la incertidumbre que tienen esas familias es, sí, tenemos la indemnización, pero ¿cuándo vamos a poder conseguir empleo Si no en genera un mercado trabajo, que está muy claro, deprimido y que nos están abriendo puestos de trabajo todos los días? Menos aún en el sector de la industria, que es uno de los más castigados con el empleo. Por eso también es la respuesta, sí, habrá actuado dentro de la ley en cuanto a ofrecer la indemnización o el doble, pero la angustia y la desesperación de las familias no cambia por la perspectiva de comer durante 3 meses. La pregunta es cómo seguimos el resto del tiempo. Sí, sí. Igual te aclaro, Damián, hay una causa que cursa también por lockout patronal ofensivo, ¿no? Es decir, que la patronal estaba en la ilegalidad y esto se resolvió con una resolución de tipo penal, ¿no? Y acá hay un planteo de los abogados y los trabajadores por el lockout ofensivo de la empresa. O sea, puesta sin previo aviso, cerrar. Vos cuando despedís un porcentaje tan grande, en este caso el cierre, Sí, o un porcentaje grande de trabajadores, la ley te obliga a presentar un preventivo de crisis que en este caso no se presentó y muchas veces es trucho, ¿no? Claro. Pero este caso se presentó después del cierre, se hizo un trámite express avalado por el Ministerio de Trabajo, pero vos tenés que demostrarlo. Acá nunca se demostró ningún tipo de... Lo que sí se demuestra es que en Mar del Plata muchos trabajadores son contratados por agencias, no tienen derecho a sindicalizarse, montones de conquistas que... O sea, los sí, trabajadores que van a reemplazar estos puestos ni siquiera están dentro del contexto del régimen de la industria alimenticia. Claro, entonces digo... O sea, están abaratando costos, eso es lo que Todo está diciendo el sindicato. toda trabajadora sabe que las agencias te roban aparte una parte del salario, se quedan ellos con una parte de tu salario. Damián, me gustaría agregarte en relación a la producción de la empresa que la mercadería que comercializan está siendo en estos momentos, como la planta está paralizada, importada desde Chile. Es decir, todas las mercaderías que ellos venden están siendo traídas en pallet por avión desde Chile. Claro, con lo cual también agrava la situación económica más general, digamos. Claro, ellos habían dicho que había problemas de logística. Bueno, no Claro, tuvieron que ningún de problema hecho de iban a logística. sustituir la producción local con la producción de Mar del Plata, digamos que no iba a afectar a la producción argentina de PepsiCo. Marcelo Biondi, buenas tardes. Sí, buenas tardes Damián, buenas tardes Buenas Nicolás. Vos hablabas del derecho penal hace un ratito y no pensás que se están parando en el derecho penal este desalojo cuando en realidad es una línea quizás política de gobierno, porque no sé si tuvieron negociaciones con el Ministerio de Trabajo, si podés explicar un poco más si hubo algún acercamiento de parte de quienes tienen responsabilidades de poder de solucionar este conflicto antes de que lleguemos al derecho penal. Después es otro tema, si está usurpado o no la fábrica. A ver, ¿no? el Ministerio de Trabajo hizo un acuerdo con el sindicato para que se indemnizara a los trabajadores, ¿no? Ese fue el acuerdo, es decir, no tomó en cuenta el reclamo de los trabajadores. Entonces, esa situación donde el Ministerio no pide, verdaderamente no hay un preventivo de crisis que demuestre ninguna crisis. Entonces, está en la ilegalidad absoluta la empresa y el Ministerio lo avala eso. Digo, entonces, tenés un ministerio que avala esto, una jueza que está puesta por el propio gobierno, por el PRO, fue designada en el 2016, tiene vínculos con políticos vinculados al PRO, su ex marido, etc. Bueno, esa persona fue la que dio esta orden y nosotros le pedimos hablar y no quiso siquiera hablar. Entonces, creo que lo que debería haber hecho el Ministerio de Trabajo justamente es ponerse del lado de los trabajadores y decir, esta empresa verdaderamente no tiene ninguna crisis. Entonces, el planteo del cierre de la patronal, muy claro, es tratar de atacar la organización de los trabajadores y avanzar en la flexibilización. Ustedes saben que hace muchos años que la comisión interna la conducen compañeros que son independientes, de izquierda, que no está en manos de la lista de Rodolfo Daer,
se fueron obteniendo muchas conquistas durante estos años, como por ejemplo tener las compañeras derecho a licencia cuando están embarazadas. Bueno, un montón de... Perdón, Nicolás, pero estás insinuando que cierran una planta para combatir al sindicalismo clasista. ¿No es un poco exagerado? Mirá, no, digo, este vaciamiento y este cierre está preparándose hace tiempo por parte de la patronal de PepsiCo, porque el objetivo de la patronal, y en eso el gobierno lo está avalando en su discurso, porque el otro día dijo que había una mafia judicial que hacía que se fundieran las empresas, ¿no? La industria del juicio. La industria del juicio, y la Corte Suprema emitió un fallo obligando a un trabajador a pagar las costas impagables de un juicio que había perdido y que había hecho una empresa reclamando sus derechos. O sea, eso es para decir, bueno, mira, si vos reclamás porque estuviste en situación informal... Ojo con hacer un juicio de más, a ver si todavía tenés que poner tu bolsillo. Si les parece, compartamos qué dijeron algunos de los funcionarios y actores que intervinieron en este episodio después, precisamente, de la represión y el desalojo de los trabajadores. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, dijo que el Estado está trabajando para que esto salga de la mejor manera. No fue la única que habló. El fiscal, lo habíamos mencionado, que ordenó, que pidió el desalojo de PepsiCo, dijo que era una usurpación ilegal y que había riesgo ambiental. Después vamos a meternos en esto, en cuál era el riesgo ambiental al que se estaba refiriendo el fiscal. Los ministros de Seguridad de Nación y Provincia, Bullrich y Ritondo, defendieron el desalojo. La policía hizo lo que tenía que hacer, es la frase que los dos mencionaron. Más voces también que participaron de esto. Bueno, otro argumento del fiscal, dijo que había delitos de usurpación, daños y amenazas que según él estaban probados. Diputado, ¿qué tipo de daño o amenaza? A ver, tenemos uno más. Desde el Senado sí que están citando al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, por los despidos y también por la feroz represión. Hay que ver después si esto avanza y si en el Senado de la Nación finalmente pueden consultarlo a Triaca sobre las decisiones, y especialmente lo que venía diciendo el diputado del Caño, si se habían cumplido los pasos previos antes de la indemnización, digamos, si habían presentado lo que debe hacer una empresa cuando está en una situación de crisis, y lo que siempre debería intentar hacer el Estado, que es preservar los puestos de trabajo. Digamos, para eso existe el Ministerio de Trabajo. Claro, en ese sentido creo que en realidad el gobierno quiere dar un mensaje a todos los trabajadores, no solo a aquellos sectores combativos y demás, sino a todos los trabajadores, porque los despidos son generalizados. Todas las semanas hay una oleada nueva de despidos con trabajadores que quedan en la calle, fábricas que cierran. Entonces, el mensaje del gobierno es: hay que aceptar la indemnización, y a quienes no acepten esta situación y quieran reclamar por sus derechos, va a haber palo, va a haber represión. Pero también quiero señalar que el mensaje de estos trabajadores, de estas trabajadoras, del cual nosotros estamos orgullosos, es que no van a pasar contra los trabajadores pisoteándole la cabeza, que ellos van a defender su fuente de trabajo de manera completamente decidida. Digo, creo que esa es la imagen de hoy también, porque hay muchos despidos, pero muchos ni siquiera se conocen. A mí me escriben trabajadores, por ejemplo, de Walmart, de la zona sur, y me dicen: mirá, tenemos conciliación obligatoria ahora, pero ¿se acuerdan los 51 despidos en Walmart, en Avellaneda? Pero ahora están apretando a los compañeros para que agarren, y al resto nos quieren echar, ¿no? Y se termina la conciliación y nos quieren echar. No es solamente un tema, es decir, en este caso porque son 600 y se notó mucho, pero cuando son por goteo... Hay muchísimos trabajadores. Bueno, lo que está sucediendo en Zárate, ¿qué está esperando la CGT, los distintos sindicatos, para convocar a un paro nacional? Ni siquiera con esta brutalidad que han hecho contra los trabajadores de PepsiCo son capaces de convocar un paro. Hoy tenían una reunión, no sabemos qué han resuelto, ¿no? ¿Qué decía hoy el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, en el momento del desalojo? Cualquier función, cualquier exceso que yo viera va a ser sancionado. Pero yo creo que hoy la policía actuó como tiene que actuar, cumpliendo con el protocolo que la justicia nos impartió, cumpliendo con lo que la policía nos ha dicho, y yo hoy tengo que lamentar 15 policías heridos. Digo, entonces, cuando uno tiene 15 policías heridos, se sabe dónde viene la violencia.
Ahí dice, ¿se sabe de dónde viene la violencia? Vimos unas escenas desde una terraza que tiraban bancos, tiraron también algunos elementos más pesados. ¿Eso también es parte de defender los puestos de trabajo? Mirá, vos viste lo que pasó, o sea, la policía arremetió, yo estaba abajo con las compañeras y los compañeros, arremetió golpeándonos a todos, tirándonos gases, bueno, creo que los trabajadores estuvieron allí arriba y les generaba impotencia todo lo que estaba pasando, porque nosotros subimos con una delegación a resguardar la integridad física y para que no los detuvieran, y nos comentaban que la impotencia que les generaba ver desde arriba cómo nos estaban moliendo a golpes, básicamente, ¿no? Oye, Y después, podrían haber matado a alguien. la policía, claro, Sí, podría sí, haber sí, matado y a nosotros alguien. también. No, yo te digo, mira, yo estuve ahí, hubo como siempre, uno se defiende, los trabajadores se defendieron de la brutalidad que se vio, eso es claro. Lo que te quiero decir es que la policía bonaerense, vos recién marcabas cómo estaba la fábrica adentro, la fábrica estaba impecable hasta que entró la policía. Yo entré y habían roto vidrios, estaba roto un caño de gas gigante, había un escape de gas en un momento que era riesgoso para toda la... Y lo había provocado el ingreso de la Antes policía. de que estaba ingresara así. la policía, no estaba en esas condiciones. De hecho, los trabajadores habían hecho varias recorridas con madres de Plaza de Mayo, con diputados, con... Sí, suena poco razonable que el que quiera defender su puesto de trabajo lo haga rompiendo la maquinaria con la que quiere trabajar, digamos, ahí. Y ya había testigos de que la situación era que las condiciones de la planta estaban perfectas, porque ellos lo que decían es, en media hora, en una hora esto se pone a producir. Claro, el tema es que falta voluntad de la empresa para que traiga los insumos y se ponga a trabajar. Claro, yo creo que... sí. Lo que parece increíble es lo que dijo el fiscal en relación al riesgo ambiental, porque uno siempre pide que los fiscales se pongan a la cabeza de lo que ven como ilegalidad. Y es increíble que un fiscal de la provincia de Buenos Aires hable de riesgo ambiental cuando en la provincia de Buenos Aires existe un riachuelo y ningún fiscal se ha hecho cargo de lo que genera el riachuelo en la salud de los bonaerenses, y sin embargo sí, al parecer, en una planta de la provincia de Buenos Aires, un fiscal dice que hay riesgo ambiental. Bueno, por eso digo, es completamente irrisorio, es un argumento que nadie lo puede creer. Hoy lo vimos al fiscal decir esto, verdaderamente no podía sostener ese argumento completamente mentiroso. Era una excusa para justificar el accionar violento y represivo de parte de la policía bonaerense. Nosotros, cuando nos convocaron los trabajadores ante el operativo que vieron, fuimos muchas personalidades, diputados y diputadas de distintos sectores, particularmente del Frente de Izquierda, como hemos hecho siempre. Acercaron trabajadores de otros lugares, ustedes están viendo la solidaridad que hay y, como decía anteriormente, hay fuerza entre los trabajadores son los que mueven el país. Esas mujeres, esos trabajadores que estaban hoy y explicaban verdaderamente cómo ellos hace años que están en esa planta y que saben perfectamente cómo ponerla a producir, saben las ganancias que tiene la empresa. Ellos son los que mueven todo, ¿no? Los trabajadores, bueno, ustedes lo saben. Hoy cuando golpearon a un colega de prensa, bueno, toda la solidaridad que había entre los distintos trabajadores que estaban apoyando, los de PepsiCo, los que estaban apoyando de otros sectores, fue instantánea. Ahora vamos a seguir relatando la situación desde los trabajadores. Ahora, ¿qué está pasando en este momento en la planta de PepsiCo? Francisco Stefanov está desde el móvil de Canal 26. Adelante, Francisco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ahora el panorama la verdad que es distinto y habría que retrotraernos a lo que fue ya después del mediodía, ¿no? Pasadas, te diría ya las 10, 11 de la mañana, en general la mayoría de, no solamente los trabajadores, dirigentes políticos, integrantes de distintas agrupaciones, se fueron retirando de aquí el lugar y también la presencia policial ha disminuido. De hecho, ahora este cordón que vos ves conformado por 4 policías en algún momento tenía alrededor de 10 y también había mucho mayor movimiento. Y en las zonas aledañas, aquí dentro de la localidad de Florida, uno podía observar una gran cantidad de camionetas, principalmente del Cuerpo de Infantería de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Algunas
todavía se mantienen aquí en el lugar. Pero la realidad es que la tensión ya ha bajado aquí en la zona de la calle Posadas, en el barrio de la localidad de Florida, en el partido de Vicente López. Habrá que ver si se vuelve a intentar algo que se lleve adelante aquí desde la propia fábrica de PepsiCo o si se van instrumentando otro tipo de medidas. Bueno, hace poquitas horas se vinieron o se fueron concentrando en la Plaza de Mayo. Habrá que ver cómo continúa esto. Por lo pronto, en lo que tiene que ver con trabajadores, no hemos escuchado la posibilidad de que regresen aquí en el lugar y de hecho ya aquí en la zona no hay. Francisco, tuviste la posibilidad de hablar con el fiscal Larramendi, que es quien había solicitado la intervención policial para el desalojo. Él hizo mención a sus argumentos, esto es al riesgo ambiental. ¿Les explicó exactamente a qué se refería? Sí, y te diría que fue el principal factor que mencionó el fiscal cuando se acercó aquí en el lugar. También junto con otros colegas tratábamos de profundizar en cómo se desarrolló ese operativo, ¿no? Más allá de lo que él encontraba como principal ilegalidad, algo que también daba para el debate, porque estamos en una zona donde no solamente es la fábrica aquí de PepsiCo, sino que en esta zona norte del conurbano bonaerense hay una gran cantidad de fábricas, entonces daba para pensar, inclusive con las denuncias o por lo menos lo que han volcado distintos trabajadores y agrupaciones, si tal vez en realidad eso era una especie de camuflaje sobre esta situación. Él simplemente habló de contaminación ambiental y en lo que fue el operativo dijo que se va a estudiar cómo se realizó todo. Le preguntamos si él específicamente había estado presente aquí en el lugar. Nos comentaba que representantes de la Fiscalía estuvieron en el lugar. Así que no más allá de lo que tiene que ver con la situación de la contaminación y cómo se desarrolló el operativo, nos pudo dar detalles el fiscal, que por supuesto se despegó de, si se quiere, todo el reclamo político y social y habló en lo que tiene que ver con la intervención judicial en este caso. Muchísimas gracias, Francisco. Muy bien, hasta luego. Sin dudas quedará presencia policial. Quiero preguntarle al diputado del Caño, ¿cuándo habían decidido los trabajadores la toma de la planta? Mira, ellos decidieron, creo que fue cerca de... Bueno, creo que el día después o 2 días después de enterarse de esta situación. O sea, habían logrado permanecer adentro del establecimiento. Ellos lo que determinaron, un día que convocaron a una movilización, determinaron quedarse adentro de la planta, ingresar porque había habido movimientos raros de que podían llevarse máquinas. ¿Pero habían ingresado por la fuerza o habían ingresado, tenían ingresaron por la puerta, ingresaron a la planta, digo, ellos le dejaron un cartelito y ingresaron. Digo, porque hoy a la policía le costó, de hecho tuvieron que ir por el portón porque por la puerta no podían. Damián, yo lo que me quedé con lo que decía Bullrich, ¿no? Que culpó de la violencia a los trabajadores. Me parece que el gobierno verdaderamente... Ritondo, lo que dijo Ritondo, el ministro. Sí, Ritondo, Bullrich también lo dijo, justificó la represión, ¿no? Me parece que cuando uno está con estos trabajadores que tienen una decisión clara de luchar, pero que tienen una angustia enorme por la situación que están atravesando, y ellos querían defender su fuente de trabajo, buscaron el diálogo permanentemente, buscaron un diálogo, pero no encontraron, todas las puertas se les cerraron. Sí, la empresa lo que tenía era, te ofrezco porque siempre se justifica diciendo, a ver, hicieron una ocupación o... A ver, el trabajador hace las medidas de lucha que tiene a mano, ¿no? Que es simplemente permanecer en su fuente de trabajo para que no se llevaran las máquinas. Y el gobierno no le responde con los palos. Digo, vos le tocás la puerta y nadie te responde. Al doctor Biondi, porque de hecho, entre otras cosas, hoy le están amenazando a los trabajadores precisamente para avanzar con la causa por usurpación, por los eventuales daños a los bienes de la empresa y además por la violencia contra los policías, digamos. ¿Puede llegar a ser posible eso, Marcelo, que avancen causas penales sobre los trabajadores? Mirá, la causa obviamente uno no la conozco, lo que sí de las imágenes y de toda la situación se advierte un cuadro, por lo menos provisorio, que penalmente puede dar lugar a la imputación y avanzar en alguno de estos delitos, ¿no? Pero me parece que el derecho penal se está utilizando como excusa justamente en un accionar del gobierno y una línea política que es no llegar a un acuerdo en un despido masivo de trabajadores. Me parece que el derecho penal tendría que haber quedado para la última etapa de este conflicto y no en 10 días o en 15 días de esta toma utilizar el derecho penal, que muchas veces estos jueces y estos fiscales son reacios en desde sede penal ordenar desalojos cuando particulares
toda la gente que se ha solidarizado para que sea algo verdaderamente con muchísimo respaldo, como el que se viene viendo en distintos sectores, y ellos tienen la disposición de continuar reclamando por su fuente de trabajo. Digo, esa es la disposición que nosotros encontramos cuando charlamos con ellos, ¿no? Pero bueno, el día de hoy... Nicolás, igual sobre ese punto hay muchos, especialmente sí, del sector empresario, que dicen, la empresa hizo lo que está dentro de la ley, indemnizó, cerró la empresa, tiene su derecho a hacerlo, ¿qué podría haber hecho de otra manera que no sea ese, indemnizando? Los que actuaron fuera de la ley fueron los trabajadores que, habiendo sido indemnizados, tomaron el edificio, ¿no? Hay como un argumento que viene del sector empresario y que también lo defienden muchos funcionarios del gobierno nacional. Bueno, ellos defienden siempre todos sus negocios, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los CEOs, principal CEO que tiene PepsiCo en Argentina, está involucrado en los Panama Papers. Digo, o sea, ellos siempre van a, claro, con las cuentas offshore, siempre ellos justifican de alguna manera, pero esto ya es alevoso, porque ni siquiera pudieron justificar o explicar de alguna manera, ni dibujar pudieron una crisis, porque es imposible una empresa multinacional como esta, no solo hace ganancia en todo el mundo. Claro, argumentaban eran que les había quedado muy mal ubicada la planta, que se les complicaba la logística, que porque estaba en una zona compleja del conurbano, ingresar los camiones, sacarlos, era complicado. O sea, el problema era logístico, no de crisis económica de la empresa, ¿no? Siempre pasa esto, ¿no? Un gobierno como un gobierno de empresarios, subestiman a los trabajadores. Subestiman a los trabajadores que creen que no saben, los trabajadores que no es por eso, que no hay ningún problema de logística de ningún tipo. Que lo que quieren... El rumor en la planta ya llevaba varios años, ¿no? De que querían cerrarla. Bueno, lo que pasa es que siempre ocurría que continuaba y esta vez el rumor existió hasta que apareció el papelito. Damián, te completo el argumento de la empresa. ¿Por qué la empresa dice que esto así no era viable? Dice que es una zona residencial donde estaba la planta, que tiene una compleja estructura de costos que en este momento no la podía llevar adelante y que hay extensos requerimientos logísticos que hacían que se tuviesen que mudar a Mar del Plata, lisa y llanamente. Son los tres argumentos que utilizan la empresa para despedir a estos trabajadores. Claro, bueno, eso es una muestra de la mentira, que hace años que la planta está allí, y la compleja estructura de costos ahora, el problema de logística, están importando de Chile, verdaderamente eso es falso, ¿no? La que se llevaron que dijiste no, vos antes, pero la multinacional PepsiCo hace ganancias extraordinarias hace años en Argentina, no es que en esa planta ellos no han hecho una ganancia enorme y por eso esta justificación es completamente falsa, completamente trucha. Nicolás, y aquellos trabajadores que aceptaron ese tipo de indemnización, vos algo comentabas que tienen la solidaridad, pero ¿estuvieron hoy presentes en todo lo que fue esta marcha o...? Porque mira, hay trabajadores que... El 80%, como comentaba también recién, aparentemente se ajustó a ese beneficio. Sí, aceptó la indemnización holgada, no sé cómo llamarle porque la empresa dice que les dio más de lo que correspondía. Igual la pregunta es, ese más de lo que correspondía, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Bueno, igual eso del 80%, Damián, es cuestionable porque todavía están llegando telegramas de despido, así que eso es cuestionable. El dato ese del 80% que circula... Eso es cuestionable porque, primero porque había muchos trabajadores que no lo habían aceptado